Cordial saludo, compañeros y tutores. Mi nombre es Jason López, estudiante del tercer periodo de Ingeniería Electrónica, inscrito al programa de Física General. Aquí está mi cédula y este es el desarrollo de la tarea 1, cinemática. Consiste en el análisis de la gráfica hecha con el software GoLab, responder las preguntas que se mostrarán en la parte final de la actividad. Previamente se realizó la sumatoria de los dígitos de la cédula para obtener el valor gamma, que es con el que se realizará el ejercicio. Aquí tenemos la gráfica, vamos a ampliarla y vamos a realizar el análisis visual y matemático. En el primer movimiento se observa que la aceleración no varía. Si aplicamos la fórmula matemática, observamos que la aceleración es igual a 0. En el movimiento 2 de la gráfica, que correspondería a esta parte, se observa que hay una variación de velocidad, que pasa de 10 metros por segundo a 18 metros por segundo. Aplicamos la fórmula matemática y vemos que la velocidad final es de 18 metros por segundo menos la velocidad inicial, que sería 8 metros por segundo, sobre el valor gamma de esta parte de la gráfica. Tenemos como resultado una aceleración de 1.6 metros por segundo al cuadrado. En el movimiento 3, que corresponde a esta parte de la gráfica, se observa que la aceleración no varía. Aplicamos la fórmula de la matemática y observamos que la aceleración es igual a 0. En el cuarto movimiento de la gráfica, que correspondería a esta parte, se observa que hay una variación en la aceleración, ya que se pasa de 18 metros por segundo a 8 metros por segundo. Observamos en la fórmula matemática que la velocidad final de 8 metros por segundo menos la velocidad inicial de 18 metros por segundo menos el valor dividido el valor gamma de esta parte de la gráfica, y obtenemos como resultado una desaceleración de 0.83 metros por segundo cuadrado. Para el quinto movimiento, que corresponde a esta parte de la gráfica, observamos que la velocidad final y la velocidad inicial es de 8 metros por segundo. Aplicamos la fórmula matemática y observamos que la aceleración no varía. Para el sexto movimiento, que corresponde a esta parte de la gráfica, observamos que hay una variación de velocidad, ya que pasa de 8 metros por segundo a 15 metros por segundo. Implementamos estos valores en la fórmula matemática y obtenemos como resultado una aceleración de 0.38 metros por segundo al cuadrado. Para el séptimo movimiento, que corresponde a esta zona, se observa que la velocidad pasó de 15 metros por segundo a 5 metros por segundo. Si aplicamos estos valores en la fórmula de la aceleración, obtendremos como resultado una desaceleración de 0.47 metros por segundo al cuadrado. En el octavo movimiento, que corresponde a esta zona, observamos que la velocidad pasa de 5 metros por segundo a 13 metros por segundo al cuadrado. Aplicamos estos valores en la fórmula matemática sobre el valor gamma de esta zona de la gráfica y obtendremos como resultado 7 metros por segundo sobre 24 segundos, que es igual a una aceleración de 0.29 metros por segundo al cuadrado. En el noveno movimiento, que corresponde a esta zona de la gráfica, observamos que la velocidad final y la velocidad inicial es de 13 metros por segundo. Si aplicamos estos valores a la gráfica, observamos que la aceleración no varía. Para el décimo y último movimiento, que corresponde a esta parte de la gráfica, observamos que la velocidad pasó de 13 metros por segundo a 20 metros por segundo. Aplicamos estos valores en la fórmula y obtendremos como resultado una aceleración de 0.33 metros por segundo al cuadrado. Y para terminar, vamos a responder las preguntas del documento. La primera pregunta dice: ¿el desplazamiento descrito por la gráfica a qué tipo de movimiento corresponde? El desplazamiento de la gráfica
corresponde al movimiento uniformemente acelerado o MUA. La segunda y última pregunta dice, ¿cuáles son las ecuaciones de movimiento que describen los resultados obtenidos en el desarrollo del GoLab? Las ecuaciones que describen el movimiento son las siguientes. La distancia, que es igual a la velocidad inicial por tiempo, más la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. La fórmula de la velocidad final es igual a la velocidad inicial más a la aceleración por tiempo. La fórmula de la aceleración, que es igual velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por distancia. Y en la fórmula del tiempo, que es velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración. Muchas gracias por la atención.